Hola mis estimados estudiantes y bienvenidos nuevamente a una sesión de nuestro curso Cálculo 2. Ya hemos estado hablando mucho acerca de las integrales indefinidas, pero es momento de que pasemos a las integrales definidas. Para ello entonces debemos comenzar hablando de la suma de Riemann. Tratemos de explicar esto de la forma más sencilla posible. Pues bien, tomemos una función f de x, ¿sí?, que está definida en un intervalo al que vamos a llamar a, b. Esta función tiene la gracia de que es continua y es integrable, obviamente, en ese intervalo. No vamos a ahondar mucho en las características y en la rigurosidad matemática porque queremos entender bien el concepto. Vamos a trazar nuestra función en el primer cuadrante de manera lo más sencilla posible. Ahí está. Y entonces vamos a trazar, ahí está, nuestra función f de x. Tenemos ya nuestra función y la vamos a definir, dijimos, en el rango entre a y b. Ahí está entonces nuestra función perfectamente definida. Lo que nosotros queremos hacer es calcular el área bajo la curva. Eso es lo que define a la integral definida. Básicamente esa es la idea, pero ¿cómo la vamos a calcular? Pues la vamos a calcular haciendo uso de algunas sumas. Vamos a hacer una suma inferior y una suma superior, haciendo uso de rectángulos inscritos y circunscritos. Vamos a eso entonces. Como hemos dicho, lo que deseamos es calcular el área de esta región. Entonces, lo que haremos será trazar una serie de rectángulos que no necesariamente deben tener la misma base de ancho, pero en este caso, para facilitar el entendimiento, lo vamos a hacer así, y vamos a tratar de aproximar esta área. En este caso tenemos 4 rectángulos, y todos son de igual ancho. Si tenemos 4 rectángulos y de igual ancho, entonces, ¿cuál es el ancho de ellos? Pues bien, si todo esto que está aquí mide el espacio que hay entre A y B, o sea, B menos A, y tenemos 4 de ellos, entonces el ancho de cada uno de estos rectángulos pequeñitos será el valor de B menos A dividido en 4. Así cada uno de ellos tendrá ese valor de base, ¿cierto? ¿Y cuánto será la altura de cada uno de estos rectángulos? Pues aquí es donde entra a jugar el concepto de inscrito o circunscrito. Inscrito para nosotros será que está en la parte de abajo y circunscrito que está en la parte de arriba. Más o menos esa es la idea. Entonces, nosotros podemos para el primer rectángulo decir que esa será la altura. Para el segundo rectángulo vamos a decir que esa es la altura, que está un poquito más abajo. Para el tercero podemos decir que ese es, y para el cuarto ese es. Entonces tendremos estos rectángulos que van en base a esa altura, cada uno de ellos, y que determinan el área total. Entonces podríamos decir que el área total que estamos calculando entre A y B es aproximadamente la suma del área de esos 4 rectángulos. Y el área de un rectángulo, tú te la sabes, es base por altura. El ancho de la base ya lo tenemos, solo nos falta la altura. Entonces, asumiendo por ejemplo que esta es la altura para el primero, al que vamos a llamar 1, ¿sí?, ahí está, corresponderá al valor de la base, que es la misma, b menos a partido en 4, multiplicado por el valor de su altura, que será esta altura. Pero esta altura viene definida por la función, porque ese punto que está ahí es la imagen de A, o sea, f de A. Así que será f de A. Y ya tenemos el área de ese rectángulo en particular. Y podemos hacer lo mismo con cada uno de los 4 rectángulos. Y si la sumamos, tenemos aproximadamente el área bajo la curva. Ahora, no es una muy buena aproximación, pero es una aproximación. Aunque podemos hacerlo de otra manera. Si tenemos los mismos rectángulos, pero ahora queremos tomar la altura de otra manera, entonces veamos qué ocurre. Lo que ocurre acá es que, por ejemplo, si tomamos el cuarto rectángulo, tenemos la posibilidad de tomar esa como su altura o esa como su altura, siendo una la inscrita, que va por debajo, y otra la circunscrita, que va por encima. En este caso, entonces, vamos a tomar la que va por arriba. Si tomamos la que va por arriba, este rectángulo, el número 4, tendrá por base el valor que ya conocemos, b menos a partido en 4, y la altura estará dada por esta línea. Y ese punto que está ahí corresponde a f de b. Entonces, f de b. Y ahí está. Y podemos hacer lo mismo con todos los rectángulos. Podemos ir tomando el punto más alto en vez del más bajo. Y vamos a tener una suma que en este caso va a ir por sobre la línea. Y la anterior que habíamos hecho con rojo será una altura que va por bajo la línea. O sea, tenemos dos sumas. Una suma a la que llamaremos superior y una suma a la que llamaremos inferior. Pero las dos aproximan el área que está bajo la curva entre A y B. ¿Cómo hacemos esto más matemáticamente? Pues bien, de ahí viene el concepto de límite a ayudarnos. ¿Por qué? Porque si ahora nosotros hacemos muchísimos rectángulos, ¿cuántos? N rectángulos, y hacemos que ese n tienda hacia el infinito,
Entonces lo que vamos a tener ya no son rectángulos de un ancho definido, sino cada vez más pequeños, hasta que podríamos decir que son aproximadamente una línea. Hagamos eso. Si tenemos n rectángulos, entonces el ancho del rectángulo es b menos a partido en n. Eso ya lo habíamos visto. Y podemos definir la suma por la izquierda, si es que es superior, o la suma por la derecha, dependiendo de cómo lo vayamos a hacer, como S multiplicado por la imagen de un X sub K, donde el X sub K, por ejemplo, el primero de ellos va a ser el A y luego vamos avanzando hacia el lado. Así lo vamos a definir de manera lo más simple posible, ¿cierto? Pues bien, entonces, esa área la podemos definir como la sumatoria de todos esos rectángulos que comienzan con k igual 0 hasta n, ¿cierto? Del área de cada uno de ellos, que corresponderá al valor de la base multiplicado por la imagen que nos va dando la altura, partiendo del primero y llegando hasta el último de esos rectángulos. Ahora, si nosotros queremos hacer esto una aproximación infinitesimal, entonces digamos que ¿cuántos rectángulos queremos? Lo más cerca del infinito posible. Y ahí está entonces cómo nosotros calculamos esa área. Y esa área se traduce para nosotros en la integral entre a y b de f de x respecto de x. Así que nos ahorramos ese uso de sumatorias y nos ahorramos ese uso de límites simplemente llevando a la integral definida, que es lo que tenemos aquí. Lo único diferente que hemos hecho respecto de las integrales que estábamos trabajando antes es que simplemente le hemos agregado dos numeritos, uno que dejamos en la base y uno que dejamos en la parte superior, que son los valores de a y b. El valor de a se conoce como límite inferior y el valor de b se conoce como límite superior. Y es todo lo que hemos hecho. Ahora vamos a ver en qué se traduce esto. Pero antes de poder usarla, necesitamos de algunas propiedades para poder trabajar adecuadamente con ellas. Lo bueno es que estas propiedades ya las habíamos usado en la integral indefinida, así que solo necesitamos recordarlas. Vamos a eso. La primera de estas propiedades dice que si nosotros tenemos un número que está multiplicando la función dentro de la integral, entonces siempre podemos llevar ese número fuera de la integral. Y es lo que hemos hecho ahí. Estaba dentro multiplicando nuestra función y salió afuera. Básicamente las constantes pueden salir fuera de nuestra integral. Y eso es todo. La segunda propiedad también la hemos usado con anterioridad y dice que si tenemos dos funciones que se encuentran sumando o restando, en ese caso lo podemos separar en dos integrales que poseen exactamente los mismos límites inferior y superior, que son los que están aquí. La tercera de las propiedades dice que el valor de nuestra integral, o sea, del área bajo la curva, va a ser mayor a cero si es que la función es mayor a cero en el intervalo en el que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy simple. Si nosotros estamos trabajando en este intervalo y en ese intervalo nuestra función, que es esta que está aquí, f de x, es mayor a cero, o sea, está por sobre el eje x, entonces su área la vamos a entender como positiva. Pero si lo que ocurre es otra cosa y la función en el intervalo en el que estamos trabajando, que es a y b, se encuentra por debajo del eje x, es decir, es negativa, en ese caso, nosotros vamos a entender esa área como negativa, recordando que las áreas no pueden ser negativas, sino que solo con esa indicación para entender que está por debajo del eje X. Dicho eso, nuestra cuarta propiedad dice que si nosotros tenemos una integral con ciertos límites, en este caso entre a y b, de una función, y la queremos dar vuelta, o sea, queremos dar vuelta a esos límites de integración, entonces simplemente se cambia el signo de la integral. Eso es todo. Aquí, como pueden ver, está la integral entre a y b, siempre se lee de abajo hacia arriba, y esa es equivalente a la integral entre b y a, pero hay que cambiarle y anteponer un signo negativo delante. Eso es todo lo que dice la propiedad. Otra propiedad muy interesante es la que viene en el número 5, la cual dice que la integral entre los mismos límites inferior y superior, es decir, desde A hasta A, vale cero, lo cual es muy lógico, porque piensen, si nosotros estábamos calculando estas áreas en base a un rectángulo, entonces, ¿cuál es el área que genera un rectángulo que no tiene base? Si su base tiene ancho cero, entonces no posee área, y de ahí proviene justamente esa. Y la última que tenemos es la propiedad número 6, que dice que si estamos trabajando en dos intervalos que son uno después del otro, básicamente, o sea, de A hasta B, y luego tenemos la misma integral y la estamos trabajando desde B hasta C, entonces simplemente podemos hacer una integral que vaya de A hasta C. Esto es muy fácil de ver.
¿sí? Hagamos un ejemplo. Tenemos aquí nuestra función f de x y la vamos a estar calculando entre a y b. Si tenemos esta área, sabemos entonces que esa corresponde a la integral entre a y b de nuestra función respecto de x. Y también, por otra parte, podemos hacer el cálculo de esta área, que ustedes saben corresponde a la integral entre b y c de nuestra función f de x. Entonces, ¿para qué hacerlo en dos partes? Simplemente podemos hacerlo en una y esta va a ir desde a hasta c. Eso con la condición que el límite superior de la primera integral sea igual al límite inferior de la segunda integral. Y eso es todo. Ya tenemos las propiedades que necesitamos y ahora estamos listos para ir al primer teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué es lo que dice este teorema de nombre tan rimbombante? Pues algo muy sencillo. Si queremos calcular una integral definida, entonces basta con que encontremos la antiderivada de la función que se encuentra dentro de la integral y la evaluemos en el límite superior y luego le restemos esa misma pero evaluada en el límite inferior. Y eso es todo. Y así es como calculamos el valor de una integral definida. Es de notar un detalle súper importante. Las integrales definidas dan por resultado un número. Pues bien, mis queridos estudiantes, esa era toda la base de contenidos que necesitábamos, porque el resto ya lo traemos de nuestras sesiones anteriores. Y ahora es momento de que lo practiquemos, así que vamos a resolver algunos ejemplos. Comencemos por este. En la letra A tenemos una integral que no ha de ser muy difícil para nosotros. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues muy simple. Mantengamos los límites de integración y separémosla en las tres integrales que habitualmente lo haríamos. Entonces, démosle un poco de orden a esto y ya está. Tenemos nuestras tres integrales. Cada una de esas integrales, usted sabe cómo resolverlas. Básicamente son las propiedades de sacar las constantes fuera de la integral y usar la integral de una potencia. Así que en este caso tenemos x elevado a 5 partido en 5, en el siguiente tenemos 3x elevado a 4 partido en 4, y en el último tenemos simplemente x. Pero ¿cómo hacemos el trabajo con los límites de integración? Pues muy bien, vamos a decir que cada uno de ellos va a estar evaluado entre 0 y 1, entre 0 y 1, entre 0 y 1. ¿Qué es lo que significa esto? Que lo vamos a evaluar en el valor de 1 y luego le restaremos su evaluación en el valor de 0. Es decir, en el caso del primero, tendremos 1 elevado a 5 partido en 5 menos 0 elevado a 5 partido en 5, y ya está el primero. Luego tendremos 3 cuartos de 1 elevado a 4 menos 3 cuartos de 0 elevado a 4. Y finalmente tenemos 1 menos 0. Y ahora es cosa de hacer un par de cálculos. Y entonces, ese término vale 0, ese término vale 0 y ese término vale 0. Y tenemos un quinto menos 3 cuartos más 1, cuyo valor es 9 veinteavos. Y ya está, tenemos lista nuestra primera integral definida. Vamos a la segunda entonces. Para la segunda vamos a hacer algo más o menos similar. Partimos tomando los mismos límites de integración y le vamos a dar la forma que necesitamos a nuestras variables, como t elevado a un medio menos t elevado a menos un medio. Y procedemos a integrar cada una de ellas de la forma habitual. Esto es t elevado a 3 medios partido en 3 medios menos t elevado a un medio partido en un medio. Y esto lo vamos a evaluar entre los límites que tenemos, que son 1 y 9. Ordenemos un poco, y entonces lo que nos queda es 2 tercios de t elevado a 3 medios menos 2t elevado a un medio. Y ya está, es momento entonces de hacer nuestra evaluación. Evaluamos todo de una sola vez. Si evaluamos en 9, tenemos 2 tercios de 9 elevado a 3 partido en 2, menos 2 por 9 elevado a un medio. Y ahora restemos la misma evaluación, pero en el valor de 1. Tenemos 2 tercios por 1 elevado a 3 medios, menos 2 por 1 elevado a un medio. Y ahora es solo trabajo algebraico, así que vamos a ello. La raíz de 9 es 3 y 3 elevado a 9 será 27, por tanto tenemos 2 por 27 partido en 3, menos 2 por 3 simplemente. Menos, acá tenemos 2 tercios y luego 2. Y ahora entonces hagamos el cálculo final. Es cuando deberíamos llegar al valor de 40 tercios. Esa es su parte, así que tiene que hacer ese trabajo. Pero ya tenemos listo nuestro segundo ejemplo y solo nos queda el último. Vamos a ese.
Comenzaremos entonces haciendo una sustitución simple. Haremos un z igual a 6t más 1, de donde entonces deducimos que dz es equivalente a 6 dt. Y ya tenemos listo lo que necesitamos, puesto que dt entonces será dz partido en 6. Aquí está mal escrito y aquí debería decir dt, pero es un error menor, así que arreglémoslo ahora. Entonces, nos vamos a olvidar un poquito de los límites de integración por ahora, porque ello remite a un análisis que vamos a hacer de forma más particular un poquito más adelante. Pero entonces, lo que tenemos es 1 partido en la raíz de z multiplicado por dz partido en 6. El 1/6 lo podemos dejar delante y nos queda como z elevado a menos 1/2 de z. Y ahora estamos listos para hacer esa integral porque sumamos 1 y tenemos z elevado a 1/2 y dividimos en exactamente el mismo número. Y ahora sí, démosle un poco de orden y tenemos 2/6 de la raíz de z. Volvemos a nuestra variable original, que usted ya la conoce, y será entonces la raíz de 6t más 1. Y ahora sí, procedemos a evaluar entre los límites de integración, donde el inferior es 0 y el superior es 4. Entonces, tenemos 1/3 por la raíz de 25 menos 1/3 por la raíz de 1, lo cual si nosotros lo calculamos será simplemente entonces 5/3 menos 1/3, es decir, 4/3. Y ya está listo nuestro tercer ejemplo. Con ello entonces hemos desarrollado todas las integrales definidas que teníamos para esta ocasión, pero aún nos queda resolver un problema. Vamos a él. En el ejemplo 6 nos han dado una razón de cambio y a contar de ella nos han pedido que seamos capaces de calcular cuánto va a crecer la población. Si tenemos la razón de cambio, entonces el crecimiento o la función que va a determinar el crecimiento de la población simplemente corresponde a la integral de esta. Hagamos eso. Tenemos entonces nuestra integral del valor de la razón de cambio respecto de x y ahora debemos tener en consideración que queremos ver cuánto crece en el lapso de 0 hasta 4 años, teniendo en consideración que la variable trabaja en meses. Si cada año tiene 12 meses, entonces en 4 tenemos 48 meses. Así que esto irá de 0 hasta 48. Y ahí sabremos cuánto es lo que crece nuestra población. Vamos a ello. Entonces, si realizamos nuestra integral, tenemos 2x, luego más 6, x elevado a 3 medios, partido en 3 medios. Demos un poco de orden a esto antes de irnos a los límites de integración. Tenemos 2x más 4, x elevado a 3 medios. Y ahora entonces debemos hacer la evaluación en nuestros límites, donde el inferior es 0 y el superior es 48. Así que tenemos 2 por 48 más 4 por 48 elevado a 3 y bajo raíz cuadrada, menos 2 por 0, más 4 por 0. Y ya está. En 0, toda esta función vale simplemente 0. Así que nos queda ver cómo es la primera parte. En este caso serán 96 más 768 raíz de 3. Pero eso yo lo había calculado antes. Así que usted tendrá que revisar que efectivamente es ese el valor. Y ya, mis queridos estudiantes, tenemos nuestros ejemplos ya desarrollados. Entonces, solo le queda a usted practicar los ejercicios que van a estar en nuestra plataforma. Por mi parte, eso es todo lo que debíamos hacer el día de hoy y nos vemos en nuestra próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.